Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones. Espero se encuentren muy bien. De verdad que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Que la gracia y la misericordia los abrace. Y así es, porque hoy Dios nos ha permitido una vez más despertar, una vez más abrir los ojos, una vez más respirar, una vez más ver a nuestra familia, ¿verdad? Y quiero compartirte algo del Señor que puso en mi vida, que sé que te va a bendecir. Va a bendecir a los tuyos, va a bendecir tu caminar, te va a dar una dirección. Y ayer empecé a hablar sobre los altares. Y hoy quiero hablarte de un altar, que es el altar familiar. Hoy nosotros tenemos que hacer un altar familiar. Tenemos que estar enfocados en ese altar familiar que Dios pide en cada uno de nosotros, como ministros, como hijos. Y quiero traerte unas palabras, quiero leerte varios versículos. Espero que sean de bendición para tu vida. Dice el Salmo 68:6, dice: el Dios que hace habitar en familia a los desamparados, que saca a los cautivos a prosperidad, y los rebeldes quedan solos en tierra seca. El deseo del Señor es que habitemos juntos, en familia, que moremos en paz, que estemos reunidos, que seamos de bendición el uno para el otro. Y si nosotros nos proponemos hacer este altar familiar, estará gobernando Jesucristo, estará gobernando la paz, la tranquilidad, los buenos deseos, las buenas formas. Ayer te hablaba de un altar personal, que tú tienes que buscar una dirección para lo que Dios ha diseñado con un propósito, porque estamos aquí cada uno de nosotros con un propósito. Pero hoy Dios nos habla en grupo, hoy Dios nos habla por los que tenemos el privilegio de ser padres, de tener familia, de tener un hogar. De si saben que a pesar de que tú tengas un altar personal, también tienes que tener un altar familiar. Porque en ese altar familiar también Dios se mueve. En ese altar familiar también hay sanidad, hay restauración, hay palabra, hay bendición. Nosotros hemos experimentado esas bendiciones cuando nosotros hacemos altares familiares acá en casa. Y te incito a ti que tú hagas un altar familiar. Luis, ¿qué es un altar? ¿Cómo lo puedo hacer? Pon música, póstrate con tu familia, en la sala, en el cuarto, donde tú quieras. Camina, ora, clama, derrama tu corazón ante la presencia de Dios. Que créeme que tus hijos te van a ver. Luis, mis hijos están chiquitos. Yo ayer te compartía algo. Tuvimos un encuentro otra vez de empezar a hacer un altar familiar en casa. Y mis niñas querían, que llegamos de la calle, querían hacer cosas en su casa, jugar, querían comer, querían hacer otras cosas. De al ratito nosotros dijimos, ¿sabes qué, mijas? Vamos a hacer un altar familiar. Me dijo mi esposa, ¿lo hacemos ahorita o lo hacemos más tarde? De primero le había dicho, lo hacemos más tarde. Miren, las niñas andan en lo suyo. Nosotros nos acomodamos ciertas cosas aquí en la casa. Pero en eso el Espíritu Santo me inquietó. Y empecé a poner música en la tele, en la sala. Y de volar como que entendieron, mis hijas se calmaron. Y dijimos, vamos a tener un altar familiar. Vamos a tener un altar de adoración. Y fue lo que empezamos a hacer. Mi esposa se postró en un sillón, yo en otro. Y les dije a mis hijas, agarren un cojín y póstrense. Mi esposa trajo los cojines y nos postramos. Y yo desde el principio las guiaba a ellas a una oración. Dile esto a Dios. Dile así. Agradécele. Y de repente, en un tiempo yo, de adoración, y ellas se quedaron postradas. Al ratito, como te lo dije, fueron de nuevo niñas, se fueron a hacer lo suyo. Pero eso queda marcado en su corazón, en su espíritu. A pesar de esa corta edad de 4 años y de 6 años, tienen ese tiempo
Nos miran a nosotros orar y ellas se callan. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a hacer un altar familiar. Tienen que vernos, padres, tienen que ver nuestros hijos, que adoremos, que oramos, que vamos a la iglesia. No es un ir y venir nada más a la iglesia, sino decirle, Padre, ¿sabes qué? Quiero hacer un altar personal, pero también quiero hacer un altar familiar. Dios incita a que formemos un altar familiar. La clave de todo éxito, la clave de toda familia fiel, la clave de todo hombre fiel, de toda mujer fiel a su marido, a su familia, a sus ideales, es tener un altar familiar. En ese altar Él nos envuelve. El Salmo nos decía que Dios hace habitar en familia. Dios nos hace habitar en familia. Y ya no quedamos desamparados. Los que estábamos desamparados en algún tiempo, ya no quedamos. ¿Por qué? Porque a Dios le gusta habitar en la familia también. Sí le gusta tener esos encuentros genuinos cara a cara. Sí le encanta buscar esa dirección de que nosotros vayamos y busquemos al Padre a solas. Pero también le encanta que estemos en familia buscando su presencia. Que reconozcamos en familia que Él es grande, que Él es fiel, que Él es el sanador, que Él es el proveedor. Pero tenemos que diseñar ese altar. Tenemos que habitar en familia y ya no estar desamparados. Dice que nos saca de lo cautivo y nos da prosperidad. A veces nosotros cuando nos hablan prosperidad decimos, va a venir el dinero, se van a cancelar las deudas. Pero también vivir en prosperidad es vivir sano, es vivir en paz, es vivir feliz, es vivir tranquilo. Es vivir con una alegría, con un ánimo, con fuerzas nuevas. Eso también es ser próspero. Y dice que nos va a sacar de la cautividad, de donde fuimos esclavos, donde fuimos frenados. Si hoy estás viviendo una cautividad de enfermedad, de depresión, de deudas, de lo que tú quieras, también Él nos saca de ahí y nos hace prósperos. ¿Pero por qué? Porque habitamos en familia, porque tenemos ese encuentro familiar, tenemos ese altar familiar. Si nosotros vamos en ese altar familiar, sucederán las cosas maravillosas de Dios. Como congregación, como familias, es una idea de que Dios quiere que estemos nosotros día y día y buscando de su palabra, leyendo un devocional, orando juntos. Me encanta ahí porque de repente, yo se los he dicho, de repente nuestras niñas, estamos en la noche, en los afanes nosotros, y de repente nuestras niñas dicen, ya me quiero acostar, no hemos orado. Papi, ya quiero orar. Mami, ya quiero orar. ¿Por qué? Porque hemos hecho ese altar de adoración, porque hemos buscado al Señor, porque le hemos dicho con nuestro ejemplo a nuestras hijas, esto se tiene que hacer, hijas, antes de algo más. Y hoy para nosotros como maridos, como esposos, como hombres de la casa, dice la palabra en Efesios 5, dice que tenemos que amar a nuestra esposa, así como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, en fin de presentar una iglesia para sí mismo gloriosa, sin que haya ninguna mancha, ninguna arruga, ni algo semejante, sino que sea todo santo y sin mancha. Nosotros nos debemos de presentar así. Nosotros debemos de amar nosotros a nuestra propia carne, que es nuestra esposa, como Jesús amó a la iglesia. Eso, hombres, eso es altar familiar también. Amar a tu mujer, serle fiel a tu mujer, serle fiel a tu familia, serle fiel a lo que tú crees, a lo que ellos creen. Dice que Cristo vino y amó a la iglesia y la limpió y la sanó y la santificó, que no trajera ninguna mancha, ninguna arruga. Pero también le habla a las esposas, también le habla a las mujeres en este altar familiar y le dice, casadas estén sujetos a sus maridos como al Señor.
las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, y que la esposa respete al esposo. Efesios nos lo sigue hablando en el 5. Nosotros como padres también tenemos un derecho. Si estamos planeando hacer un altar familiar, también nosotros como padres tenemos que hacer algo. Dice que no provoquemos a nuestros hijos a ira, sino que los creamos con disciplina y instrucciones del Señor. Efesios 6 te lo habla. Padres, hoy padres que me estás escuchando, mujer, hombre que me estás escuchando, dices, quiero hacer un altar familiar. Sí, nosotros como hombres debemos de amar a la mujer. Mujer debe estar sujeta al hombre, así como al Señor. Pero también nosotros como padres no debemos de provocar a nuestros hijos a ira, sino que los tenemos que crear en disciplina y en instrucciones del Señor. Pero esto no acaba acá. También le habla a los hijos. Y hoy te hablo a ti, hijo, hija. Obedecer al Señor y a tus progenitores. Obedecer al Señor y a tus padres, en otra versión. Porque eso es justo y es honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien en todo lo que tú emprendas y hagas en esta tierra. Es la primera promesa, es el primer mandamiento con esa promesa que les manda a los hijos. Y aún así nosotros somos hijos. Nosotros también tenemos que honrar a nuestros padres, a los que nos quedan vivos. Tenemos que honrarlos como hijos. Entonces, si tú estás haciendo un altar familiar, también a los hijos le está hablando y les está diciendo que tienen que obedecer al Señor como también a sus padres. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, es que yo me tengo que ir a la iglesia porque mi pastor me está hablando, porque mi líder me está hablando y estoy sujeto a una iglesia. Sí, gloria a Dios, bendito Dios, gracias que estás haciendo eso, pero también te tienes que sujetar a tus padres. ¿Por qué? Porque dice el primer mandamiento con promesa que si tú honras a tu padre y a tu madre, si tú obedeces a tu padre y a tu madre, si tú te dejas direccionar por tu padre y por tu madre, te va a ir bien en esta tierra. Y hay algo más claro: tendrás largura de días sobre esta tierra. Entonces, hijos, padres, esposo, esposa, tenemos que hacer un altar de adoración. Tenemos que buscar al Padre en adoración. Tenemos que hacer ese altar familiar. Hazlo, pídele dirección al Espíritu Santo. No hay un modo, no hay un patrón. Yo te dije cómo lo hacemos nosotros. A veces nuestro altar de adoración es en nuestro cuarto con las niñas. A veces nuestro altar familiar aquí de adoración es en la sala. Pero hazlo. Isaías 32:17 dice, mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas seguras, en lugares de reposo apacible. Ese es el resultado de tener un altar familiar. Dios nos da esa seguranza, Dios nos da esa quietud, Dios nos da estar habitando en lugares pacíficos. Si tú tienes un altar familiar en tu casa, tu atmósfera cambia. Tu alrededor cambia, tu familia cambia. He tenido problemas familiares, hay muchos gritos, papá viene y todos nos callamos, mamá viene y todos nos callamos. ¿Por qué? Porque hay algo que no es de Dios ahí. Pero si tú empiezas a hacer ese altar familiar, dice Isaías 32, y con esta palabra te dejo, es una promesa, es el resultado de algo que vamos a hacer, que el pueblo habitará en un lugar pacífico y en moradas seguras y en lugares de reposo apacibles. Esa es la palabra que Dios tiene para tu vida hoy. Haz un altar familiar. Que la paz del Señor esté con ustedes.